¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento de Televisión Canaria, el espacio en el que cada semana les contamos lo más destacado ocurrido en la Cámara Regional. Y desde luego esta semana los presupuestos, su análisis han marcado la actividad parlamentaria. Los consejeros área por área han explicado las cuentas, han recibido luego las apreciaciones de los grupos que van a poder presentar enmiendas. Unos presupuestos que destinan la mayor parte al gasto social, como el capítulo sanitario, por ejemplo, que es el que tiene, por cierto, la mayor partida asignada. Los presupuestos en sanidad refuerzan la atención primaria y el personal sanitario contratado durante la pandemia. Y en cuanto a educación, la consejera ha defendido un presupuesto que asciende a 2.138 millones de euros, son 158 más que el año pasado, y esto supone un aumento del 8%. Otra de las áreas esenciales, según el Gobierno, derechos sociales, también presenta un aumento en su partida de 71 millones. Luego escuchamos los detalles que dio la consejera Santana en comisión. Y aún quedan rincones por conocer del Parlamento de Canarias. Hoy lo vamos a mostrar, una estancia que está justo encima del techo del salón, que conserva el aspecto original desde la construcción del edificio a final del 19. Allí se mantiene intacto el mecanismo con el que se subía y bajaba la lámpara del salón de plenos. El invitado esta semana en la entrevista es Manuel Marrero Morales, portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias. Con él hemos conversado sobre las cuentas y otros asuntos prioritarios para su grupo. Pues hoy tenemos con nosotros a Manuel Marrero Morales, que es portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, y además viene a visitar la entrevista de Parlamento justo al término de una semana muy compleja en la Cámara. Se han presentado los presupuestos por área, los presupuestos de la comunidad autónoma, señor Marrero, que son desde luego pues el momento casi clave, ¿no?, de cada año en la Cámara Regional. Sí, es el momento más importante y además el que marca las diferencias entre los gobiernos normalmente, entre las ideologías que sustentan a cada gobierno. Normalmente cuando se plantea unos presupuestos de estas características, que es para atender lo público y atender los distintos sectores de una comunidad como la nuestra, es fundamental las apuestas que se tienen, y en este caso el gobierno actual y los socios de gobierno que estamos apoyando desde los distintos grupos parlamentarios, pues hemos hecho una apuesta por lo público. 3 de cada 4 euros van a cuestiones como la educación, la sanidad o los derechos sociales. Una apuesta firme, lo ha dicho desde el consejero hasta los grupos que sustentan al gobierno, como dice el señor Marrero, por las políticas públicas para combatir la crisis sanitaria y todo lo derivado del COVID, e iniciar de alguna manera la recuperación económica. Son, por tanto, a juicio de Sí Podemos Canarias, las cuentas que necesita el archipiélago en este contexto tan complicado, por otra parte. Sí, es que hemos estado en una sucesión de crisis encabalgadas. La crisis anterior de 2008 no había terminado aún, no habíamos salido y en Canarias no se habían recuperado, pues, por ejemplo, el empleo, o hemos seguido ostentando altas cifras de pobreza y exclusión social, y nos viene la crisis de la COVID, que es una crisis sanitaria, pero también económica y también social. Y ahora pues la crisis eruptiva en La Palma, que es otro factor importante. Por tanto, digamos que sobre todas esas crisis lo que hay es un acuerdo social, un acuerdo económico y un acuerdo político en Canarias, que es el proyecto que se ha firmado en su momento en presidencia del gobierno con las distintas fuerzas, agentes sociales, etcétera, para lo que signifique la reconstrucción de las islas, el hacer frente a estas crisis sobrevenidas y encabalgadas unas detrás de otras. Se han presentado por áreas, cada una de los consejeros han contado qué es lo que van a hacer, a qué destinan cada una, todas las partidas, cómo se colocan, pero ¿cómo se mejoran a lo largo de ese trámite parlamentario? Porque todavía le queda a las cuentas un camino largo hasta diciembre en el Parlamento, ¿no? Y eso a lo mejor la gente no sabe exactamente todo el trabajo que conlleva, ¿no? Sí, bueno, ahora en ponencia pues discutiremos las distintas enmiendas que se presenten, tanto de los grupos de gobierno como de la oposición.
No sabemos si habrá enmienda a la totalidad por parte de algún grupo de la oposición, pero normalmente las enmiendas a la totalidad no suelen prosperar porque ya hay mayoría suficiente de los grupos que apoyamos al gobierno, pero luego sí dialogamos mucho con las enmiendas parciales, es decir, enmiendas que se presentan para mejorar aspectos que siempre significan cambiar dentro de una misma área, pues cambiar partidas de un lado para otro, pero poco más. Pero sí se mejora y se plantean propuestas y se admiten. Unas cuentas que además atienden a un asunto que usted pues se ha mostrado ciertamente preocupado, tiene que ver con la pobreza, ese mal estructural que hay en Canarias, algo que también viene de los presupuestos del Estado, esos 30 millones para la pobreza. Digamos que hay un frente común para atacar ese problema tan serio que sigue atenazando a Canarias, ¿no? Hay varios aspectos que son fundamentales. Por un lado, los fondos europeos, que significan un amparo importante, un apoyo fundamental para el Estado español y de manera especial también para Canarias. Luego vienen los presupuestos generales del Estado, que han tenido una dedicación especial, van a tener una dedicación especial a las islas. Y finalmente los presupuestos de la comunidad autónoma, que somos una comunidad altamente dependiente de los presupuestos del exterior, tanto de los europeos como desde el Estado español. Por tanto, con eso se conformará todo lo que venga para en el año 2022 atender a las necesidades urgentes de las islas. Y un mal estructural que sufren las islas es altos índices de pobreza y de exclusión social y altos índices de desempleo. Ambas líneas son prioritarias. Ya lo ha apuntado usted antes de pasada, cuando iniciamos la conversación. Canarias se va a enfrentar a un desafío sin precedentes que tiene que ver con lo que ocurre en La Palma, porque todavía no podemos dimensionar lo que allí está ocurriendo, tanto cuanto es un volcán activo. ¿Cómo valora la gestión política, tanto desde aquí, desde el Parlamento, como la coordinación que ha habido con el Estado? Digamos que está haciendo un trabajo en conjunto, ¿no? En primer lugar, creo que ha habido una pronta respuesta desde las instituciones en su totalidad. Las instituciones del Estado, el Gobierno del Estado, con los decretos que se han sacado, las instituciones canarias, el Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma, Ayuntamiento. Esa es una primera cuestión, respuesta rápida. La segunda es coordinación, sin competencia entre las administraciones, sabiendo que la ciudadanía lo que espera es que en estos momentos desde la política se le dé respuesta a las necesidades urgentes de la población de la isla de La Palma. Y vamos a ver cómo se puede superar la tristeza tremenda que trae consigo esta tragedia. Es decir, todavía estamos en mitad de ella, no sabemos el fin cuándo terminará, pero ya de momento los destrozos habidos en La Palma son incalculables y salir de esta situación va a costar tiempo, va a costar mucho tesón por parte de la sociedad palmera, pero también va a tener que contar con el apoyo de las instituciones que de manera vigilante vamos a continuar, pues que sigan presentes en el apoyo a la sociedad palmera. Claro, porque hay muchas promesas de ayudas, hay muchas partidas consignadas desde el Estado que por otra parte pues se muestra pues muy atento con todo lo que ocurre en La Palma, pero luego está que lleguen a las personas que lo sufren, ¿no? Es fundamental, la burocracia de las administraciones es exasperante, es lenta. Pero yo creo que en este momento, a través de las nuevas fórmulas que nos hemos ido dando, de los decretos, leyes, de simplificar los trámites administrativos y sobre todo de tener en cuenta que lo importante es que lleguen las ayudas en tiempo y forma, que es urgente, que la gente tiene que vivir cada día y no pueden esperar a los largos trámites que habitualmente tienen las administraciones. Por tanto, yo espero que se concilien las dos posiciones de dar seguridad, de hacer control sobre los fondos públicos, pero a su vez de que se atienda debidamente y en la cantidad que se necesite a la gente que está muy necesitada en estos momentos en la isla de La Palma. Hablamos de otros presupuestos rápidamente, si le parece, los presupuestos generales del Estado. ¿Echa en falta una partida específica en las cuentas del Estado para La Palma o es suficiente con las otras partidas que se han consignado? El Gobierno del Estado ha planteado ya un decreto. El Gobierno de Canarias ha planteado otro, ha dispuesto de cantidades abiertas a lo que sean las necesidades. Nosotros creemos que está visibilizado el problema de La Palma y están visibilizadas las medidas que se tienen que tomar. Aquí el problema no es si van juntas o van transversales o van separadas, la cuestión es que sean suficientes y le lleguen a la gente. Hay un asunto que usted ha destacado en sede parlamentaria, además, en referencia a La Palma, y tiene que ver pues la importancia de la ciencia, de los científicos, porque gracias a ellos se ha podido prevenir y siguen siendo clave a la hora de establecer esos planes. Ese famoso PEVOLCA del que escuchamos hablar a diario se basa en apreciaciones científicas que han salvado vidas directamente. Sí, nuestra sociedad no siempre, y a través de sus representantes políticos, no siempre han valorado suficientemente lo que significa la aportación de la ciencia
al progreso, a la seguridad ciudadana, al conocimiento, etcétera. Y en estos momentos nos hemos dado cuenta una vez más de la necesidad de la ciencia para, por ejemplo, salvar vidas, de la necesidad de la ciencia para ofrecer seguridad a la ciudadanía, de prácticamente casi acertar el lugar en que iba a salir ese volcán, no el tiempo, porque eso era casi impredecible, pero sí acercarse bastante a él. Por tanto, nosotros decimos que en estos momentos hay que, de nuevo, apostar por la ciencia, invertir en ciencia, porque en definitiva eso hasta económicamente es rentable para una sociedad, porque todo aquello que se invierta en ciencia vuelve a repercutir en la sociedad en su conjunto. Sí Podemos Canarias está muy pendiente de los capítulos sociales, hace particular incidencia en sus intervenciones y hay muchas leyes que se tramitarán en la Cámara Regional, de las que estamos muy pendientes. Por ejemplo, esa esperada ley de renta para la ciudadanía. Es importante que se apruebe, pero también que tenga dotación económica, ¿no? Sí, este año hay un gran impulso en los presupuestos, es la tercera consejería que más crece dentro del Gobierno de Canarias. Hay una aportación importante también desde el Estado y luego está el completar lo que era el paquete legislativo comprometido. Por un lado, la Ley de Servicios Sociales, que en su momento se aprobó en la legislatura pasada y que queda por ultimarse el asunto del catálogo. Y luego la Ley de Renta de Ciudadanía, que es muy importante y estará en los próximos meses ya en debate dentro del Parlamento, para que se pueda poner en vigor y de alguna manera entre lo que significa la prestación canaria de inserción, el ingreso mínimo vital y la renta de ciudadanía, sumando ambas cosas y complementándolas, se puede atender a algo que es fundamental en la sociedad canaria, que es pobreza y exclusión social, que yo siempre me he referido a ella como la mayor lacra que padece esta sociedad y el mayor problema que padecen sectores como por ejemplo la educación. Efectivamente, y siempre Manuel Marrero ha defendido que los esfuerzos del Gobierno deben centrarse en cuestiones básicas. El empleo está entre los básicos de la hoja de ruta de Sí Podemos Canarias. ¿Se puede combatir el desempleo juvenil, por ejemplo, que es uno de esos grandes caballos de batalla? Nosotros tenemos las expectativas puestas en el diálogo social que se está produciendo a nivel de Estado entre el Ministerio de Trabajo, presidido por Yolanda Díaz, y con la patronal y con los sindicatos más representativos, porque creemos que en 2 años ha habido 12 acuerdos, cosa que con el gobierno anterior del Partido Popular se le hicieron 2 huelgas generales. Por tanto, ha habido un cambio importante de actitud, ha habido un cambio importante de rumbo en las políticas y creemos que hay que perseguir algunos objetivos. Uno de ellos es conseguir estabilidad en el empleo. No puede ser que 1 de cada 4 empleos que se han generado en los últimos años sean contratos de menos de 7 días, a nivel de Estado y en general. Por tanto, nosotros decimos, hay que conseguir empleo estable y de calidad, hay que conseguir empleo que llamamos decente. Eso implica mucho diálogo, recuperar derechos laborales que se perdieron con las reformas laborales anteriores y, por otra parte, propiciar que el empleo juvenil es algo fundamental, tiene que estar en el centro de las políticas, junto con la formación. Efectivamente, la educación, que también es otra de las áreas en las que hace especial incidencia, también quieren trabajar para disminuir ese abandono escolar temprano y mejorar, si se cabe, los resultados educativos en Canarias, otra de las grandes luchas, ¿no? Sí, hay que atender yo creo que algunos extremos. Uno de ellos es que somos deficitarios en Canarias en oferta educativa pública de 0 a 3 años. Y ese es un caballo de batalla que hemos mantenido a lo largo de este tiempo que hemos estado en el Parlamento de Canarias. Por tanto, sigue siendo una asignatura pendiente en Canarias y que se tendrá que seguir avanzando en ella. Y por el otro extremo está lo que ha significado el fracaso continuado en muchos casos de la formación profesional. Es decir, esa cenicienta de la educación que ahora aparece con la nueva ley, se avanza a esa formación profesional dual y que es necesario poner medios para que eso se implemente y camine hacia adelante. Por tanto, dignificar la formación profesional socialmente es fundamental y eso se hace pues con salarios dignos, se hace con empleo estable, se hace con empleo decente. Lamentablemente este contexto en el que estamos viviendo, en el que unas noticias solapan a las otras, nos hace olvidarnos de uno de los problemas más serios de los que hablábamos hace unos meses. Tiene que ver con la llegada de personas en embarcaciones, llegan de forma irregular, buscan una vida mejor aquí en Canarias y de nuevo han quedado totalmente olvidados, han pasado de las primeras páginas a las últimas y están llegando exactamente en la misma medida. De hecho, este año va a marcar un triste récord en cuanto a llegada de personas de forma irregular. Sí, la crisis migratoria que ha empezado de manera importante a partir de los principios de este nuevo siglo
y que se ha incrementado en los últimos años, es una tendencia que va a seguir en aumento, y la población y la sociedad europea, española y canaria la tenemos que asumir cambiando la forma de verla y de entenderla y de ayudarla. Es decir, hay que propiciar relaciones bilaterales con los países de origen, hay que establecer relaciones de colaboración, de cooperación mutua, para que la gente no se vea obligada a casi al suicidio, lanzándose a estas rutas peligrosísimas del mar, donde mueren miles de personas todos los años, que es de una tristeza y un desastre tremendo. Y por otro lado hay que propiciar luego flujos regulares de migración, porque necesitamos más mano de obra en una población que se está envejeciendo, que se necesita en estos países, en la Unión Europea en general. Hay que tener relaciones de corresponsabilidad entre los distintos países y, en el caso del Estado español, entre las distintas autonomías para el reparto de la gente que viene a las islas, porque claro, los lugares de entrada son los más próximos. Nadie va a venir ahora en patera por Euskadi o por Galicia o por Cataluña, pero hay que llevar a Euskadi, a Galicia o a Cataluña o a Castilla, a León o Castilla-La Mancha, a gente que está aquí en Canarias, porque allí hay lugar también para irlo compartiendo, repartiendo, distribuyendo y que de alguna manera se integren en esas sociedades. Por tanto, son asignaturas pendientes tanto en la Unión Europea como en el Estado español. Hay otra ley también esperada en la Cámara, de la que hablaremos mucho en cuanto llegue la ley del cambio climático, justo en un momento en el que estamos viendo los resultados, no sé si es demasiado esperanzadores, de la famosa cumbre de Glasgow. El cambio climático es algo muy serio y yo no sé si todos nos lo estamos tomando tan seriamente como deberíamos. Yo en las cumbres climáticas, desgraciadamente, he perdido toda credibilidad para mí, porque bueno, suelen estar, primero están financiadas por quienes tienen intereses concretos en que no se les acose con el tema y no se les denuncie con el asunto de lo que están propiciando sobre el planeta, y los países desgraciadamente avanzan muy poco en su compromiso. Pero en Canarias, con el compromiso de la ley de cambio climático, esperemos que se avance en materias como por ejemplo el agua que depuramos, que se obtiene del mar en muchos casos, que se obtiene de las galerías y de los pozos, no termine yéndose al mar como se está yendo actualmente. Hay que cerrar ese ciclo del agua. No puede ser que en Canarias, con la cantidad de energías que tenemos renovables, no las estemos aprovechando y en todo caso estén apareciendo los mismos que nos producían electricidad con fósiles, siendo ahora los dueños de las renovables, para que sigamos enganchados a los contadores que controlan ellos. Nosotros defendemos unos principios muy fáciles, es decir, en primer lugar, democratizar la propiedad de la energía, es decir, tenemos que pasar a ser los dueños de nuestros contadores, producir nuestra propia energía, fomentar las comunidades energéticas. Y en cuanto a la cuestión de los residuos, por ejemplo, del agua, decimos, los residuos hay que fomentar más educación, más formación y más medios. Hay que empezar por los pollos de la cocina, separando las basuras, separando los residuos, para que así podamos aprovecharlo y tender a residuo cero, que se puede llegar a una sociedad con residuo cero donde se pueda reutilizar casi todo prácticamente. Y lo del agua es algo que clama al cielo en unas islas que están tan necesitadas de ella. No nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría que le contara a las personas que ven este programa Parlamento qué deben saber los ciudadanos del trabajo que se hace aquí, porque a veces nos quedamos solo con lo que se ve por la televisión, con el trabajo. No, aquí se hace un trabajo por fuera que les lleva muchísimo tiempo y el que les permite luego llevar esos problemas de los ciudadanos a que sean discutidos aquí en este salón de plenos, ¿no? Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que los grupos pequeños como es el nuestro, tenemos en esta ocasión 2 diputados y 2 diputadas, una de ellas es consejera, por tanto en la labor parlamentaria como tal, interna, estamos 3 que tenemos que hablar de todos los temas. No somos especialistas en prácticamente ninguno, por tanto nos tenemos que acercar a personas de la sociedad civil que nos informen, que nos formen, que nos den opinión, recabar todos los planteamientos de las demandas de la sociedad y luego intentarlos encauzar. Por tanto, eso, lo que se ve aquí, que son intervenciones de 5 minutos, de 3 minutos o de 10 minutos máximo, nos exige a cada uno de nosotros, a veces días de trabajo, muchas horas de reunión con distintos colectivos, atender con los técnicos que tenemos, que son escasos, hacer con solvencia, con respeto, con responsabilidad nuestro trabajo y desarrollar nuestra actividad parlamentaria respondiendo a las expectativas que la ciudadanía ha depositado en nosotros. Ese es el objetivo. Desde la política se pueden cambiar algunas cosas, efectivamente.
intentamos llevar la voz de la gente que ha confiado en nosotros a las instituciones, ejercer el control sobre los gobiernos e intentar, sobre todo, mejorar la vida de la ciudadanía, porque ese es el objetivo de la política, no puede ser otro diferente. Bueno, pues nos quedamos con esa intención que nos ha contado hoy Manuel Marrero Morales, portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias. Un placer recibirle hoy en el programa Parlamento. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ya ha comenzado, han visto el trámite parlamentario de los presupuestos en el Parlamento. El vicepresidente, también consejero de Hacienda, volvió a explicar las cuentas para la comunidad autónoma. Esta vez lo hizo en comisión. Son unos presupuestos que ascienden a 9.098 millones de euros, un 7,3% más que el año pasado, y 3/4 partes de las cuentas se destinan al gasto social. Durante toda la pasada semana, los distintos consejeros, consejeras explicaron el detalle de cada una de sus áreas. Los grupos parlamentarios tuvieron ocasión de valorar el proyecto presupuestario. Para la oposición carece de realismo, rigor y fortaleza. Son de todo menos realistas, señor Rodríguez, porque, como digo, la economía no está previsto que crezca tanto como ustedes han puesto en el papel. Y ante una crisis económica muy profunda, ha seguido dando cifras suaves de caída para no poner en circulación medidas que paliaran la situación. Es riguroso y real, señor consejero, decir que Canarias incrementará su PIB en 10.000 millones cuando todos los expertos le están diciendo que no. Su eslogan presupuestario de todos juntos es una quimera. No porque no se pueda hacer, hay recursos, sino por las importantes debilidades que tiene el presupuesto. Para los socios de gobierno es la oportunidad de regresar a niveles económicos de la prepandemia, contando con todos los sectores. Confiamos que el próximo año será el año de la recuperación de nuestras islas. El turismo ha vuelto, sector clave para nuestras islas, y la economía comienza a funcionar. Es muy importante que por un año más se prorrogue la suspensión de las medidas fiscales, lo que permite que los gobiernos puedan destinar más dinero a lo público y no al pago preferente de la deuda. Expansivo, realista, prudente, con una clara vocación y fomento de las inversiones públicas de apoyo a los sectores productivos. El presupuesto es prudente, con un compromiso claro por el desarrollo de políticas progresistas para consolidar la recuperación económica y social de Canarias y en especial la de la isla de La Palma. En cuanto a las áreas concretas de gobierno, Hacienda aumenta su presupuesto, destacando la rehabilitación de los edificios de atención a la recaudación. Que vamos a empezar a habilitar el antiguo edificio del Departamento de Economía y Hacienda aquí en Santa Cruz de Tenerife. Lo propio haremos con un edificio anexo en Vegueta, al lado del Tribunal Superior de Justicia. Empleo, que crece en más de un 13%, apuesta por la recuperación laboral mediante el diálogo social y la transformación digital. Refuerzo también para la cualificación de las personas trabajadoras ocupadas en un entorno cada vez más cambiante que requiere de adquisición de nuevas competencias. El presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales será de 592 millones el próximo año. Esto supone un aumento de 71, más del 13%. La consejera Noemí Santana ha destacado la incorporación a su departamento de 126 personas como personal técnico y administrativo. 126 personas más de personal técnico y administrativo que se suman a las 101 que vinieron a reforzar el año pasado el área de discapacidad y dependencia. Incluimos proyectos a entidades que cubren necesidades básicas como Cruz Roja con 700.000 euros y los bancos de alimentos con más de $500 000. En dependencia y discapacidad destaca sobre todo una buena noticia: los 7 millones de euros del servicio de atención domiciliaria. Vamos a cerrar el año con en torno a 10.000 familias canarias protegidas por la Prestación Canaria de Inserción. Y esto ha sido gracias a las modificaciones hechas por el Gobierno para este periodo de transición, como les decía antes, hasta que finalicen los trámites legislativos de la renta de ciudadanía, que estará en marcha en el próximo año 22. Y la financiación del propio Parlamento, 36 millones para el año que viene, está incluida en el presupuesto de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Este departamento tiene otros 330 millones más para una labor que va al servicio del resto de consejerías. Su presupuesto sube 17 millones. Esto contaba el consejero Julio Pérez.
Nosotros queremos transformar la administración pública. Ese es nuestro proyecto: estabilidad, digitalización, transparencia, evaluación basada en datos, objetivos de desarrollo sostenible y dirección por objetivos. ¿Son suficientes los 300, casi 30 millones de que dispondrá la Consejería si el Parlamento tiene a bien aprobarlos? Yo creo que sí. Este año, en el presupuesto de la Consejería, se incorpora la financiación del Parlamento como tal. Por lo tanto, de los 360 millones hay que separar 30 y pico millones de las ofertas desde el 2016, que está en curso de ejecución, hasta las del 2021, que todavía no está aprobado, significarán la incorporación en números redondos de unos 800 nuevos empleados y empleadas públicas. Y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca es la segunda de mayor crecimiento porcentual en los presupuestos de la comunidad. Tiene como mayor reto impulsar el sector primario y agroalimentario tras los efectos de la pandemia. Crece casi 27 millones de euros, un total de un 22,6% sobre el presupuesto del año anterior. Desde el año 2019 hasta ahora podemos ver que cómo ha crecido casi un 45% el presupuesto de la Consejería, fundamental para que este sector primario pueda tener un relanzamiento en esta legislatura. La Dirección General de Agricultura aumentamos casi 4 millones de euros, la Dirección General que más incrementa su dotación hasta 23,3 millones de euros, lo que supone el 80% de incremento en esta Dirección General. La ganadería aumentamos ligeramente, un 11%. Las novedades más importantes en ganadería son un incremento en la regulación de explotaciones ganaderas. La sanidad, la educación son otras de las áreas esenciales, ya saben, y el presupuesto que se va a invertir en ambas fue detallado por los consejeros Blas Trujillo y Manuel Armas. El presupuesto de sanidad es el más cuantioso y el que aumenta en mayor medida, 160 millones de euros. Tiene objetivos claros. Normalizar la actividad asistencial, continuar la desactivación de la pandemia y consolidar, evidentemente, este servicio público esencial. Oposición y grupo de gobierno discrepan, sin embargo, en el peso de ese montante respecto a otras áreas. Sí que me gustaría señalar que en términos porcentuales, con respecto al crecimiento del presupuesto, nos quedamos por debajo de la media de lo que crece el presupuesto. Deja plasmado su compromiso con la sanidad pública canaria. Se dota al Servicio Canario de Salud de 3.461 millones de euros. Hablamos de 160 millones más que el año anterior. Son irreales, poco serios y con un exceso de optimismo y falta de rigor, con unas previsiones económicas que probablemente, desgraciadamente, no se van a cumplir. Solo el presupuesto más alto de todo el ejercicio, sino que además aumenta en 500 millones con respecto al inicio de esta legislatura. Un claro compromiso con la sanidad pública. Educación, Cultura y Deportes aumenta en 158 millones su presupuesto. La apuesta de la Consejería será la consolidación del personal de refuerzo incorporado en pandemia. Más de 107 millones de euros para la contratación de personal docente. Si lo comparamos con el año anterior y así todo aumentamos 107 millones, quiere decir con esto que el esfuerzo que se ha hecho en este capítulo ha sido muy importante. Pese al consenso en positivo de su crecimiento, la divergencia se centró en el reproche de la oposición por no alcanzar el 5% del PIB canario prometido. Tercer año consecutivo que Canarias aumenta su presupuesto en materia educativa. Después de varios años de desmantelamiento del sistema educativo público. Hubiera habido voluntad política de una clara apuesta por el servicio público de la educación por parte de los gobiernos anteriores y cada año se hubiera incrementado la inversión educativa en la parte correspondiente, hoy no estaríamos en la actual situación. El indicador que el año pasado les sirvió para llegar al 4,55 y sacar pecho, este año parece que ya no es tan válido para justificar por qué se alejan y se quedan en un 4,29%. Obras Públicas, Vivienda y Transporte presentó su proyecto calificado de ambicioso, 540 millones en inversiones que son el mayor que ha habido en una década, con el foco centrado en las soluciones habitacionales. Unos presupuestos ambiciosos que nos permiten materializar el impulso decisivo para la recuperación económica, la modernización, la sostenibilidad y la creación de oportunidades que nuestra comunidad necesita. Jamás se había invertido tanto en rehabilitación y en promoción pública de vivienda. Para responder a una exigencia social, un año más se vuelven a incrementar en materia de vivienda, en un 8,1%.
una nueva estrategia de movilidad que sea ambiciosa, que actúe de manera ordenada y que proponga medidas concretas en su ejecución. Un pilar fundamental para lograr los objetivos medioambientales de una sociedad moderna y desarrollada como la sociedad canaria, cumpliendo con las expectativas que establece el Convenio de Carretera en este año, y lo haremos el año que viene porque tendremos más volumen de obra en contratación. Por su parte, la consejera de Turismo ha explicado también las cifras de su departamento poco después de llegar de la Feria Turística World Travel Market, en un momento en el que se atisba una recuperación, eso sí, condicionada a la evolución de la pandemia. Buscamos afrontar un nuevo ciclo económico de nuestro modelo, todavía desde la incertidumbre, pero con muchos retos motivadores y a nuestro favor por delante. En primer lugar, resiliencia, o en otras palabras, el incremento de la capacidad de prevención y adaptación de nuestra economía a las incertidumbres, retos y cambios que ya están aquí y también a los otros que quedan por venir. 15 millones más que en 2021. 8,7 euros de cada 10 del presupuesto son para gastos de inversión y transferencias corrientes, en definitiva, para la estimulación de la actividad económica y la generación de empleo. El aumento en industria, con casi un 40% más de fondos para transferencias corrientes y de capital o inversiones reales. En estos presupuestos, señorías, hay un denominador común para todas las áreas de mi competencia y es la apuesta por la innovación, la digitalización y la tecnología. Y otra de las apuestas clave del Gobierno está en el capítulo de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial. El consejero también detalló el destino del dinero asignado a su consejería. Seguimos manteniendo esas líneas de financiación que teníamos en ejercicios anteriores, que está en torno a los 15 millones de euros que se destinan básicamente a luchar contra el cambio climático en materia de mitigación y adaptación, sumando también los fondos europeos de más de 37 millones de euros, lo que va a gestionar la Consejería de Transición Ecológica en política de transición energética. Son 3 millones de euros que sobre todo están dedicados a tareas de planeamiento y de elaboración de documentos y también para seguir mejorando las distintas herramientas de digitalización. Se produce un incremento importante del 12%, 2,6 millones de euros, para poder cubrir en torno a 40 puestos vacantes. Pues precisamente el consejero de Transición Ecológica tiene por delante la tarea de poner en marcha la esperada ley de cambio climático, que aún tiene que aprobarse en el Parlamento Regional. Por cierto, hasta diciembre en Glasgow, la cumbre climática mundial. Y hoy preguntamos por este asunto en Canarias Opina. Dejamos atrás una semana marcada por la cumbre climática de Glasgow, la COP26, que ha acaparado la atención mundial. Solo Cataluña, Andalucía y Baleares poseen una ley de cambio climático propia. Canarias quiere sumarse cuanto antes a ese reducido grupo. En las próximas semanas se debatirá en el Parlamento el anteproyecto de ley que tiene como objetivo primordial la descarbonización de las islas y alcanzar un desarrollo 100% sostenible en 2040. La previsión de los científicos es que, entre algunas de las múltiples consecuencias ya irreversibles del cambio climático, muchas de las actuales costas canarias desaparezcan al final del siglo o que aumenten las enfermedades respiratorias y cardíacas debido al aumento de los episodios de calima. Por eso queremos preguntarles, conocer su punto de vista. ¿Cree usted que este tipo de cumbres sirve para algo? ¿Es consciente de que también los pequeños gestos suman para frenar el cambio climático? Servir sí sirven. El problema es que a la final no se cumple realmente lo que se aprueba en esas cumbres. Como se ha visto ya en otras ocasiones, siempre lo van celebrando, van hablando de lo mismo y al fin y al cabo se van haciendo pequeñas cosas, pero creo que también tiene que haber cierto organismo que los controle. No sé hasta qué punto podrán tomar un acuerdo entre todos, pero sí sirve para algo. Si se reúnen y dicen algo para bien, todo está bien, pero si se reúnen y va la cosa peor, pues para nada hacen nada. Tenemos que implementar y dar el ejemplo de cuidar la atmósfera, el ambiente, de poner la basura en su lugar y descontaminar. Coger el transporte público, comprar cosas de proximidad que no vengan del otro lado del mundo, quizás el tema de no tanto consumo de carne, más de verdura local. Claro que sí. La suma total de los gestos nuestros me imagino que será bastante grande y haremos algo contra el cambio climático. Yo creo que volver un poquito al tiempo de antes, donde con poco hacíamos mucho y ahora con mucho no hacemos nada.
Bueno, más cuestiones. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, entregó al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, la memoria de la Fiscalía que correspondía al año pasado. Un documento que ahora será desgranado en el Parlamento. En comisión, del Río ha destacado la reducción en casi un 14% de las diligencias previas con respecto al año pasado. Dijo que se ha reducido de 8 a 3 el número de mujeres asesinadas, aunque eso no signifique que haya disminuido la violencia de género, y apuntó que la pandemia ha afectado a la tarea de los fiscales aquí en Canarias. Bueno, todavía quedan rincones por descubrir en el edificio del Parlamento de Canarias y hoy les vamos a mostrar una estancia que está justo encima del techo del Salón de Plenos, un lugar que conserva el aspecto original desde que fuera construido a finales del siglo XIX. El espectacular fresco que decora el techo y la gran lámpara de araña central atraen la atención de todos, pero el Parlamento de Canarias esconde todavía algunos rincones poco conocidos. Justo encima de este techo hay una estancia que pocos han visitado. Samuel Coello, el jefe de mantenimiento del Parlamento, nos enseña este lugar. Se conserva así sin modificaciones desde 1883, año de construcción del edificio. Esta estructura de madera soporta a modo de esqueleto la bóveda del Salón de Plenos. Además, permanece intacto en esta estancia el antiguo mecanismo que servía para subir y bajar la inmensa lámpara de araña y encender las velas una a una cuando no había electricidad. Esto se usaba, ya no se está usando, se usaba para bajar la lámpara y subirla con un sistema de anclaje y a cuarto de vuelta anclas, a cuarto de vuelta anclas, a cuarto de vuelta anclas hasta bajarla o subir. Hoy en día optamos por hacer trabajos con andamio desde el suelo y para evitar posibles daños que se le puedan hacer a la lámpara. Es la cara oculta de la espectacular luminaria central del Salón de Plenos, una estructura que permanece inalterable al paso del tiempo gracias al trabajo de Samuel. Se encarga de mantener en perfecto estado un edificio con una actividad incesante, no solo política o administrativa. No es un uso exclusivo solo para la actividad legislativa. Ahora con el COVID se ha parado esa actividad, pero antes aquí recibíamos un montón de niños, de visitas de colegio, aparte de otros eventos. Una labor diaria para que el Parlamento de Canarias, que es de todos, esté en perfectas condiciones. Pues con esta visita a este rincón del Parlamento les vamos a decir adiós por esta semana. Ya saben que les esperamos de nuevo en 7 días. Pásenlo bien.